Bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo número 12 de 0 grados de distancia. Estamos aquí en T-Connection tomando tecito y cafecito con la Majo Coach. ¿Cómo es? Majo Coach _oficial. Con 2L. Perfecto. Coach y asesora de imagen. ¿Lo dije Sí. bien? Y bienestar. Coach de bienestar e imagen personal. Ya, perfecto, Sí. ya. Y cuéntanos al tiro de qué se trata eso, por favor. Bueno, Manu, en el fondo es ha sido una evolución de mi propia historia. Ya. Esto de terminar trabajando en las redes. Perfecto. La verdad que yo vengo de una familia de bastantes emprendedores. Ya. Mis papás siempre fueron súper como disruptivos, siempre muy soñadores. Entonces yo estudié arte en la Católica y después empecé a estudiar diseño de vestuario. Cuando estudié arte me fui a vivir afuera en España un tiempo y ahí yo llegué, yo dije, yo me quiero comer el mundo, pero me gusta esto de hacer arte en el cuerpo. Por eso empecé a estudiar diseño de vestuario. Y cuando empiezo a estar en el mundo como de la moda, me enfermé porque tenía como un conflicto con mi autoestima, era súper tímida, entonces como estar en un contexto no muy saludable en cuanto a lo que en esa época era la imagen, que no tenía nada que ver con bienestar, sino que era como la extrema delgadez y todo. Ahí yo, entre mucho estrés y como esta baja autoestima o un poco buscar esta identidad, caigo en un principio de anorexia y eso fue como lo que me obligó a trabajar mi parte de salud, ¿ya? Perfecto. Entonces, eso fue como mi inicio en esto del bienestar. Y bueno, y ahí estuve mucho tiempo, me empecé a como trabajar, a entender que tenía que aprender a alimentarme, empecé a entender sobre los alimentos, empecé a terapiarme, a entender que había cómo cuidábamos el cuerpo, más que estar detrás de una delgadez extrema. Bueno, y eso fueron varios años y yo congelé mi carrera de diseño de vestuario. ¿Ya? Y la dejé así como en un baúl, como que me generó mucho dolor, porque yo como que asociaba a ese contexto el no haber podido seguir. Entonces tenía como... Pero cuando estamos en pandemia, un poco como empezamos a conversar, como que todo se remueve y empiezo a entender que para mí era algo importante la imagen. Ya, perfecto. Y que mi bienestar tenía que ser integral, que yo no sacaba nada con solamente estar enfocada en hacer una dieta, una rutina de ejercicio, sino que tenía que ser algo integral. Y ahí retomo todo lo que tiene que ver con... el tema más de, no la asesoría, o sea, no el diseño de vestuario, sino que más enfocado en la asesoría de imagen. Y entonces por eso es el coach de imagen, o sea, de bienestar e imagen integral. Porque partí por el bienestar y para mí es un todo. O sea, al final la gente que llega es porque quiere tener un cambio, quiere verse diferente. Pero tiene que haber una integración. Claro. Una integración para lo que para mí es clave, que son las 3 dimensiones de la imagen: la parte física, la parte interna o mental y la parte estética. Entonces, por eso nace esto de coach de bienestar e imagen. Qué bacán. ¿Y acompañas a personas en este proceso? ¿O tienes un programa? Sí, yo acompaño principalmente, bueno, partí cuando cumplí 40, ¿Ya? como que fue en plena pandemia. Yo dije, no, fit a los 40. Y estaba súper así como, porque viene todo el mito de los 40. Sí, ¿Qué pasa? Claro, como el cuerpo, como Claro, es como, va a venir la perimenopausia, la menopausia, y bueno, y aparte que el algoritmo te empieza a mostrar todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, partí así. Y después me di cuenta que uno de los grandes dolores de las mujeres sobre 40 era, número 1, que se habían dejado estar mucho tiempo por los niños, como que se habían olvidado un poco de ellas, y número 2, que sentían que no tenían tiempo para ellas. Ya. Entonces hoy día mi nicho o mi foco es ayudar a mujeres profesionales a lograr esta integración de hábitos conscientes con su rutina normal. Entonces las ayudo a tonificar, perder grasa, a lograr una imagen integral. Perfecto. Que siempre el primer dolor es el rollo que te molesta, pero al final nos damos cuenta que va mucho más allá que eso. Que son creencias, que son, no sé, que hay mucho peso emocional, que hay mucho tema como más interior. Entonces, por eso ayudo principalmente a mujeres entre 40 y más, que sean profesionales, porque generalmente es la que está para todos, menos para ellas, y no se da el tiempo. Claro, exactamente. Claro, entonces en el fondo la agenda está llena de reuniones, pero yo le digo, ¿y cuánto has tenido una reunión contigo? ¿Agendaste una cita contigo? Y es como, ¡ah!
hace miles de años. Ay, qué bacán. Ya, sí. entonces todo esto nace por, digamos, como un dolor personal que te diste cuenta en ese momento tú cómo estabas ahí contigo misma. Bueno, había mucha inseguridad. De Sí. hecho, yo estudié arte porque era era como que sabía dibujar. Ya. O sea, vengo de una familia súper creativa. Mi papá arquitecto, mi mamá profesora de arte, estudié arte. Ah, ya, como familia ultra Es que artista. era como que no me quedaba otra. Vengo de un colegio Waldorf, estudié Ya. en un colegio súper alternativo. Perfecto. Entonces, como que en verdad, si tú me decías estudia ingeniería o medicina, era como que nunca me sentí capaz. Me encanta la parte científica, pero en ese momento me sentía absolutamente incapaz. Porque además que cuando me cambio a un colegio tradicional, que es lo que pasa hoy día en la educación, Claro. lamentablemente, no te trabajan tus habilidades, sino que te dicen, bueno, ¿cómo solucionamos esto que a esta niñita le va mal? Entonces como que Exacto. nunca me sentí suficiente como para ver otra área. Entonces caí ahí, Perfecto. caí ahí. Lo pasé bien, me gustó, pero sí me pasaba que me sentía como bicho raro, no me sentía cómoda porque a mí me gustaba mucho el contacto con la gente y el artista era muy Más solo, solitario, como más para adentro, muy ¿no? para adentro, muy conceptual y yo era súper poco conceptual, entonces a mí me gustaba la parte creativa, me gustaba la parte más teatral, por ejemplo, me gustaba Perfecto. más la comunicación, me encantaba. Bueno, pero en esa época como que no había muchas alternativas. Sí. Y cuando voy a España, ahí como que te abrió el mundo. se me abre el mundo, porque yo digo, bueno, o sea, puedo hacer esto es como un trampolín y yo puedo hacer lo que quiera. Y siempre quise ser independiente, Ya. nunca me vi trabajando en una oficina, pero siempre quise tener como mi empresa. Ya sea, Ya. a los Sex and the City, así como, Sí. no sé. Topísima. Claro, siempre me gustó eso, pero me pasaba que me sentía en el mundo como artista, era muy así como, ay, que eres superficial, ay, sí, la galla tonta, como muy mal visto el querer preocuparte de la parte estética. Entonces yo como que me lo callé mucho tiempo. No me sentía, me daba como vergüenza, y decía, no, en verdad, será muy superficial, o sea, como... Y con los tiempos, cuando en el fondo te das cuenta que el tener un trastorno de alimentación viene por una Sí. falta de aceptación, viene porque hay algo que tú no has logrado sanar, me empiezo a dar cuenta que la imagen es lo menos superficial, porque es nuestra carta de presentación. Entonces, yo me sentía poco coherente con lo que yo era y quería expresar, como que no sabía. No sabía cómo hacerlo, No por así sabía cómo decirlo. hacerlo, no sabía Claro. cómo sentirme segura. Entonces, por eso ha sido todo un proceso donde yo empecé a buscar desde libros, distintos coaching, distintas terapias, como de más holística, más Claro. como alternativas, como para ir descubriendo qué quería. Sí. Porque además que quería vivir sola, quería viajar, quería ganar plata, quería hacer todo y era Claro. como que no sabía por dónde agarrarlo. Perfecto. Entonces, por eso empecé a estudiar diseño de vestuario. Ya. Porque yo dije, bueno, yo quería aprender la parte más técnica, como para aprender a coser, hacer mis desfiles, tener mi marca y ya. Eso yo pensaba que era. Y me di cuenta que iba mucho más allá. Porque cuando te das cuenta que al final no es solo ya haces un desfile, porque me acuerdo que estuve participando de dos, del Chile Fashion Week y el Ya. Pasarela Santiago, así como estudiante, pero yo wow, alucinaba. Pero después toda esa ropa que me había sacado la mugre para coserla, Sí. era muy difícil venderla, o sea, como monetizarlo. Claro. Entonces ahí empecé a ver para afuera, bueno, y si me voy a estudiar a París, si me voy a Buenos Aires, si me voy, como que empecé a mirar y claramente no, la realidad en ese momento, o sea, mi papá me dijo, o sea, son 5, no puedo estar financiando toda Sí. tu locura. Y empecé a ver cómo yo podía generar negocios por otro lado. Entonces empecé a hacer ropa, empecé a vender ropa, bueno, todo lo que hace un emprendedor. Sí. Y ahí me metí mucho en el tema del bienestar porque me gustó, siempre me gustó el hacer deporte, entonces empecé como... ¿Y tú empezaste a cambiar hábitos en ese momento Sí. también? Sí, yo empecé porque mi vía de escape, cuando yo estaba como... A ver, fue una vía de escape y como para llegar a esta flacura extrema, yo entrenaba mucho. Y era un momento que yo me sentía muy bien. Era como ese espacio que yo me acuerdo que como que hacía mucha bicicleta. Entonces me ponía la música y podía pedalear horas. Y me Ya. encantaba porque era como una conexión conmigo. Pero cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo solo con un objetivo, que era bajar, ¿Ya?
me doy cuenta que nunca iba a ser suficiente. Exacto. Porque al final, o sea, como siempre lo que yo digo, cuando la meta está afuera, nunca vas a lograr llegar. Entonces ahí, bueno, tuve ese bajón y cuando tuve que empezar a subir de peso, porque me obligaron, Claro. y ahí tuve que empezar con suplementos, porque la doctora me dijo, María José, o sea, si no te vas a enfermar. Y ahí empecé a entender que mi cuerpo era un soporte a todos mis sueños. Y por eso yo lo tenía que cuidar. Y que si no me sentía segura con otros, primero tenía que agarrar seguridad en mí. Entonces, por eso empecé como a leer libros, a entender esto del coaching. Me acuerdo que hice, la primera certificación que hice, que fue para mí, ¿Sí? era de coaching transpersonal. Perfecto. Súper, mira, fue algo súper novedoso para mí, súper Sí. raro, realmente no entendía. Pero hacer respiración oleotrópica, Sí. o sea, una cosa que yo llevaba en mi cuerpo a un límite diferente, me encantó. O sea, ahí empecé a entender que si yo quería llevar a mi cuerpo a otro nivel, tenía que entregarle el combustible correcto. Entonces ya no era, no voy a comer esto porque, o voy a pedalear 2 horas para quemar el Chocman. Claro. ¿Me explico? O sea, era, ¿cómo yo hago que mi cuerpo rinda más para poder ir a donde quiero? Entonces, ya no era una meta específica, era el proceso para llegar a un propósito. Perfecto. Por eso yo siempre hablo un poco de aprender a transitar la incomodidad, porque siempre es incómodo. Sí. O sea, no sé, era incómodo quizás, no sé, pensar en alimentarme mejor, en obligarme a comer. Claro. Sí, Porque que heavy, porque tú estabas ahí acostumbrada a a otra comer cosa. súper Pues al final es un poco. cambio. O Es sea, un cambio. es un cambio en todo sentido, tanto de mentalidad como de alimentación. Me imagino que, bueno, igual de ver el deporte desde otro punto de vista. Claro, en el fondo el deporte yo lo empecé a ver como desde el punto de vista, mi cuerpo está hecho para moverse. Sí. O sea, nuestro cuerpo para eso es. O sea, nosotros entrenamos y en un minuto me di cuenta que yo entrenaba todos los días en el gimnasio, pero era sedentaria, porque estaba todo el día sentada. Entonces, al final, empezar a entender el deporte no solo porque quiero bajar por el arroyo, no, porque eso al final es muy frustrante, Sí. Manu. O sea, tú te morís y después vas un viajecito y, o sea, si ese es el foco, lo vas a pasar muy Sí. mal. Entonces, hacer ese cambio de switch no fue fácil. Y eso es un poco lo que yo intento ayudar a las mujeres, porque hoy día hacía un reel que hablaba un poco de la generación esta de los 80 y los 90, ¿Ya? cómo nosotras fuimos criadas en un ambiente de que nos burlábamos de nosotras mismas, o que había mucha esta imagen como de esta mujer súper flaca, plana, así Sí. como inalcanzable. Y eso nos quedó como una huella a muchas, Sí. a muchas. Incluso el otro día estaba en una tienda y había, en un lado, habían 2 mujeres cuarentonas. 45 de haber tenido, 50 años, y una le decía a la otra, bueno, pero ¿cómo se ve? No, es que me veo guatona, es que el rollo, es que me veo, no, es que sabéis que, es que el murciélago, o sea, el lenguaje entre ellas mismas era súper dañino. Sí. Y al lado habían 2 niñitas de haber tenido 18, que eran más rellenitas, o sea, no era una mujer súper flaca. Y una le decía, ¿cómo me veo? Te ves increíble, te queda... Bueno, un lenguaje que yo hoy día no Claro, podría repetir, sí. pero te queda súper bien, a ver, dale ese color, no, con ese te ves increíble. O sea, yo decía, qué increíble la diferencia generacional. Sí. Y eso, por eso me gusta enfocarme a mis pares en el sentido 40 o más, Claro. porque si nosotras sanamos esa relación con nuestra propia niña, que en algún minuto fue quizás dañada de manera inconsciente, no solamente nos vamos a sanar nosotras, sino que podemos hacer ese corte generacional. Sí, po. No, es que es muy brígido. Encuentro que es mucha la diferencia entre como digámoslo, como la gordofobia que había antes, que todavía existe, obviamente, o sea, siempre estos tipos de cambios requieren de mucho tiempo, pero como hoy día, como entre amigas se potencian y te ves increíble, lo mismo que decís tú, Sí. encuentro que eso cambió un montón, como la generación, yo veo la generación de mi mamá, que ya como que yo sé que ya no le va a cambiar la mentalidad con respecto a como esa imagen hegemónica de cuerpo, pero ahí está nuestra labor de ir cambiándolo un poco, sí, para las nuevas generaciones, para evitar también esto de tratar de llegar a un ideal que muchas veces es imposible y no, pero es porque mentalmente es imposible. O sea, yo creo que uno de verdad
la magia o la bendición o la gracia de nuestro cuerpo es que nosotros de verdad lo podemos transformar, o sea, a niveles impresionantes. Pero todo depende el por qué o el para qué. Por ejemplo, siempre que viene una cliente y me dice, sí, es que yo siempre le pregunto, ¿por qué vienes? O sea, ¿qué es lo que quieres en cuanto a tu imagen? Y casi todas, no, es que el rollo, es que después de los niños, es que quiero bajar de peso. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué esos 2 kilos? ¿Por qué esos 30 kilos? ¿Por qué quieres bajar? ¿Por qué quieres hacer ese cambio? No, porque me siento insegura. Y después de la conversación empezamos a darnos cuenta que tiene mucho que ver con esa sensación de asociar lo que es un cuerpo tonificado con el esfuerzo, cómo yo me gano todos los días. Porque al final, para mí, el trabajar en nuestro cuerpo, el trabajar en tener un cuerpo sano, tiene que ver con honrar lo único que realmente nos pertenece. O sea, para mí es importante hacer un trabajo en bajar el porcentaje de grasa, porque hay una realidad. O sea, la grasa nos enferma y el músculo es nuestro seguro de vida. Eso es así. Ya, al que le guste, sí, y al que no le guste, es así. Hay un mínimo de porcentaje de personas que quizás por alguna herencia genética, quizás son propensas a subir más. Perfecto. Pero el 90% de la gente no es por eso, es por un descuido. Y eso para mí es falta de amor propio. Entonces, no es tener una gordofobia, como quizás tenían esas generaciones, Claro. que era solamente, no, tiene que ver con cómo tú vas a honrar y cuidar a este cuerpo para poder llegar a todo lo que uno quiere. O sea, yo hoy día, no sé, tengo 44 años, mi hijo tiene 13 años, o sea, estoy en un momento increíble, que ya está más grande, Sí. y yo digo, de aquí a los 50 voy a hacer, o sea, él que salga del colegio yo voy a seguir con mi vida. Sí. Entonces, quiero estar saludable, quiero vivir hasta los 80, 90. Y vivir bien. Claro. Bien, pero eso se construye. No pensando en cómo hago para no subir el rollo, no. ¿Cómo hago a diario para alimentar esta máquina perfecta con el combustible que requiere? Perfecto. Entonces, no es qué es lo que no quiero, no es la restricción. Claro, sí. ¿Sabes qué? No, Porque no aparte podéis que eso comer. igual es más complicado mentalmente, el tema O sea, de... absolutamente. O sea, a mí me encantan los dulces. Yo Sí. soy súper, me gusta un pastelito, me gusta. Y fue lo que más me costó. Yo no, por ejemplo, yo no me hostigaba. Yo podía, Yo soy... no me yo no me hostigaba hostigo. con Yo tampoco nada. puedo comerme 3 pedazos de torta y no me hostigo. Pero ahora sí me hostigo. No, ¿por qué? Porque empecé a entender y poquito a poquito empecé a educar mi paladar. Entonces, no es que no me coma un pedazo Claro. de torta, no, o sea, vengo de Buenos Aires y obvio me iba a comer un Jorgito, ¿cachai? O sea, amo los alfajores. No quiere decir que no me lo coma. Sí. No pasa nada si me lo como una vez. No pasa nada si una vez a la semana disfruto. Pero es desde dónde lo hago. O sea, si yo, mira, es más tóxico que comerte un plato de comida chatarra y todo, los pensamientos negativos que las propias calorías. Sí. O sea, a nuestro daño a nivel como químico le genera mucho más daño esos pensamientos negativos que tenemos de nosotros o del miedo a que esto me engordará, a que comerte la hamburguesa un día. Sí. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, tú empiezas a decir, bueno, entonces voy comiendo sin culpa. Porque algo que yo aprendí y que para mí ha sido clave en este proceso es cómo yo hago a diario, no para transformarme en mi mejor versión, para habitar mi mejor versión. Porque todos nacimos perfectos. O sea, ¿has visto alguna vez a alguna guagüita o algún cachorrito feo? No, o sea, Sí. aunque da lo mismo la raza, el color, da lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque hay equilibrio, hay proporción, hay tranquilidad, no hay estrés. ¿Qué es lo que nos va haciendo? Que nuestro cuerpo empieza a perder belleza a los ojos, porque al final la belleza es como objetiva en el sentido de que hay patrones que hace que uno se vea más lindo o más feo. O sea, hay patrones. Pero patrones en cuanto a cuando algo es más armónico, al ojo humano se va a ver mejor. Pero con el tiempo, como empezamos a guardar emociones, empezamos a retener, empezamos a tensarnos, empezamos a arrugarnos, empezamos a generar líneas de expresión que no tiene que ver solo porque uno envejece, tiene que ver con emociones retenidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que nuestro nivel de conciencia, si yo lo mantengo en niveles bajitos, en miedo, vergüenza, culpa, eso es lo más bajo en cuanto a los niveles de conciencia.
Si yo los mantengo en gratitud, en amor, en tranquilidad, empiezo a elevar mi nivel de conciencia. Entonces, si hoy día tú me decís, ay, comamos un pastelito, qué rico, ok. Si eso me va a generar culpa, no me lo como porque estoy vibrando bajo. Entonces el resultado en mi cuerpo va a ser tóxico. Si yo digo, ya sí, si no hace nada y me lo como con calma, no pasa nada. Me pasa que muchas veces mis clientes me dicen, no, es que quiero partir después del 18, después de las vacaciones, Claro. no sé qué, porque... Mira, cuando más me bajan de peso es cuando están en relajo absoluto, en vacaciones. Sí. Comen más, toman más, o sea, se toman sus traguitos de repente, Claro. pero están con el cortisol tranquilito. Entonces, eso es súper importante. ¿Desde a dónde y para qué quiero un resultado? Lo mismo con la parte estética. Sí, pero es que tengo una fiesta y me quiero ver increíble. Ya, pero ¿para qué? O sea, yo te puedo hacer una asesoría y ver tu colorimetría, qué categoría eres, así, y decirte lo que tienes que ponerte. Pero eso no lo vas a sostener si no es coherente contigo. Se me ha llegado gente que me dice, ay, sí, me dijeron que el azul era mi color, que me quedaba increíble, pero me siento rara. Claro, porque no es en coherencia. O sea, una cosa es que te pueda quedar bien. Otra cosa, si para ti eso te hace sentido. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces va mucho más allá que solo sí quiero una asesoría de imagen o quiero una dieta y un ejercicio. Para mí, cada uno por separado no llegan a un resultado total. Exacto. Tiene que ser integral. Y tú integras todas esas partes, me imagino, Yo en tu integro vida. todo, pero porque lo he ido viviendo. Sí. Eso es lo que me pasa. O sea, a mí siempre me gustó el tema de la ropa, siempre me gustó, pero cuando no era coherente caí en comprar cosas que seguían con etiqueta. Perfecto. O sea, hoy día yo le digo a mis clientas, mira, si tú vas a comprar sin una estrategia, es lo mismo que ir al supermercado con hambre. O sea, no compras el doble Claro. y llegaste con la mitad de cosas que necesitabas. No sé si te ha pasado que vas en, no sé, épocas de oferta, vas a Zara y te compraste, no, es que esto me costó súper barato, 3 lucas, y nunca la usaste. Nunca lo usaste, sí. Entonces tú decís, gasto más en tonteras, entonces es un poco lo mismo. Entonces, mi proceso fue el que yo dije, claro, aquí no es acompañar y hacerle personal shopper a una clienta porque sí. Bueno, vamos a ver tu closet, quizás no necesitas comprar nada más. Claro. ¿Cachai? Entonces, a mí me gusta mucho veamos lo que hay en cuanto a recursos personales, en cuanto a tus recursos, ya sea ropa, ya sea alimentación, ya sea todo. Veamos qué hacemos con eso y después incorporamos lo que falta. Perfecto. Entonces, en una primera etapa, siempre de cualquiera de los programas, porque tengo un programa como principal, que es este seguimiento 1 a 1. Ahora voy a lanzar uno que va a ser un poquito más grupal, pero va a estar súper bueno, que lo voy a lanzar ahora. Voy a hacer una primera masterclass el 7, así que ¡Qué lo puedo buena! invitar. Genial. Y tengo otro que es ya la experiencia como VIP, que lo vamos a hacer en junio con el primer grupo, que es un viaje, que nos ¡Qué vamos bacán! nos vamos a Madrid, Tenerife, a hacer todo el proceso como wellness y ruta de compras, pero con intención, con conciencia. ¡Ay, Va a qué estar súper bacán! chévere, sí. ¡Felicidades! Entonces, claro, por eso la primera parte siempre es el autoconocimiento, siempre, para cualquiera de los procesos, siempre. ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿Y para qué quieres llegar ahí? Claro. O sea, ¿cuál es el propósito de llegar ahí? Qué interesante, lo encuentro, pero un mundo muy apasionante del cual quizás yo no estoy tan conectada, pero que me gustaría, como después de todo esto. Qué bacán, Majo. Oye, y ahora te quiero hacer algunas preguntas, como con respecto al consumo de alcohol. Tú, o sea, ¿cuándo empezaste a tomar más o menos? Mira, para mí el tema del alcohol es un tema bien importante porque yo cuando estaba en esta inseguridad, colegio, primeros años de universidad, mi única manera de sentirme libre y tranquila era con copete. Y ahí tomé mucho. Me acuerdo las piscolas para dos. O sea, yo hoy día no puedo oler una piscola, no puedo oler el vodka, porque bueno, tuve mi momento. Pero ¿qué es lo que me pasó? Que dos cosas. Uno, siempre le tuve temor, porque en mi familia materna había mucho grado de alcoholismo. Entonces siempre me dio como un poquito de miedo porque me sentía muy vulnerable. O sea, Claro. Yo creo que hay personalidades más vulnerables a una adicción. Y yo sentía que mi personalidad era vulnerable. O sea, yo sabía que si yo... era muy fácil para mí irme por el mal camino. Perfecto, O sea, sí. lo sabía. Entonces,
un momento que Dios, el universo, lo que tú creas, pero que es todo perfecto, que a mí me dio un principio de epilepsia. Yo no podía dormir y fui al neurólogo y me dijo, mira, esto puede ser que sea un principio de epilepsia y puede haber sido detonado por una pastilla para adelgazar que tomé, imagínate, como a los 15 años. Ya. O sea, en esa época que te daban anfetamina. O sea, Sí. nunca supe si realmente era, pero eso me llevó a mí a estar 2 años tomando un medicamento que no podía tomar. Entonces, claro, al principio fue como, pucha, ¿y cómo no voy a poder tomar? Claro. Que latera, ahora ya no quiero ir a una fiesta, porque efectivamente te empezáis a aburrir. Es como, ¿qué hago? Como que ya me da vergüenza, como que no bailaba tan relajada, como que Mucho más pendiente. me quería ir más temprano. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba con un pololo, que era como el típico grupo ¿Qué edad tenía universidad. ya todo esto, más o menos? Debo haber tenido 20 años, 22 años, por ahí. Ya. Por ahí. Sí, por ahí. Y, y mi pololo de esa época me dice, ay, ahora vaya a ser súper fome. Y efectivamente, porque efectivamente empecé a mirar desde la sobriedad las tonteras. O sea, y como la inconsciencia. Entonces, efectivamente, me empecé a como aislar un poco. Y además, sumado a eso, a mí siempre me gustó hacer ejercicio y a mí me Claro. pasaba que yo me despertaba muy temprano, sola. Sí, y una vez mi papá me invitó a María José, vamos a subir al cerro, como yo vivía en La Reina al lado del cerro, entonces ¿Ya? mi papá siempre subía al cerro, vamos a subir al cerro, y yo había carreteado, no, siempre decía, no, 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 y un día le dije, ya, te prometo que mañana voy a ir, pero déjame salir. Y mira, subí, y yo, mi papá en esa época de haber tenido, no sé, 50 años, y él así, súper bien, y yo, a la cagada, o sea, no me podía, así. Yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo voy a llegar a la edad de mi papá? Entonces, bueno, ahí fue como un shock, pero al principio fue obligado, o sea, no me quedó otra. Claro. No me quedó otra. Y ahí me acuerdo que como yo fumaba, era fumadora social, era como, ya no estaba con la piscola, entonces ya no me prendía ni un cigarro. Pues, ya, Claro. además que no rendía bien al otro día, me gustaba ir a entrenar temprano, entonces empecé como a aislarme, efectivamente dejé ese círculo y empecé a juntarme más con los compañeros, los amigos del gimnasio, empezamos a hacer grupo de bicicleta, me acuerdo. Y ahí hay un punto súper importante, la importancia del contexto. Y eso yo siempre le digo a mis clientas, bueno, a mi hijo también, siento que es algo súper importante, que al final uno sí o sí se va a parecer a las 5 personas con las que se rodea. Sí o sí, el contexto te va a crear parte de tu personalidad. No todo, pero sí te va a ir guiando. Entonces, empecé a elegir distintos contextos. Y ahí como que hoy día me encanta de repente tomarme una copita de vino, me gusta tomarme un pisco sour, soy súper cabeza de pollo, entonces como que ya entendí que es algo que yo manejo. Claro. Y además, ¿qué me pasa? Que como me gustan las cositas dulces, yo digo, Sí. bueno, como igual son calorías, prefiero comerme las calorías que tomármelas. Prefiero el pastelito Prefiero que el pastelito. Sí, bueno, uno Sí. ahí puede eligiendo dependiendo de su contexto, pero ¿y siempre tuviste un consumo controlado? O sea, igual yo creo que el deporte regula mucho eso, como Sí. tú toda la vida has sido deportista. No, o sea, tuve un momento de consumo descontrolado. Ah, ya. Sí, sí, y la verdad que tuve esos momentos bueno, en esa época además que uno se tomaba un copete y manejaba, o sea, súper inconsciente. Yo digo, teníamos unos angelitos de No, la heavy, guarda, pero heavy. impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, es como, no, sí hubo un momento, pero era de estar súper perdida en todas las áreas de mi vida. O sea, estaba en un ambiente súper hippie, estudiando arte. Siempre le tuve mucho miedo a lo que era el alcohol y las drogas en general. Siempre, o sea, como esta sensación de, ¿por qué? Porque vi en mi familia ¿Cómo les afectó? alcoholismo. Claro. O sea, vi abuelo y abuela alcohólicos, entonces vi el dolor y el sufrimiento que significaba eso, no solo para ellos, sino a nivel familiar. Y siempre le tuve mucho respeto. Lo que pasa es que al principio como que no me importaba. Claro. O sea, siempre lo supe, pero no me importaba porque era la forma de pertenecer, era la forma de ser vista. ¿Cachai? Y después dije, o sea, el que me acepta como me acepta. O sea, si después... Y además que tampoco me gustaba tanto. Es Claro. como, después uno piensa y uno dice, qué increíble, es un gusto adquirido. Sí, o sea, yo no sé si a alguien le gustó el primer copete. No, yo creo que no. O sea, yo digo, pero qué estupidez más grande. Uno se obliga. Uno se obliga hasta que le gusta, ¿cachai? Exacto, porque yo me acuerdo, o sea, la cerveza hasta el día de hoy no me gusta. Yo digo, y hay gente que no le gusta y te la seguís tomando.
Hasta que te guste. Hasta que te gusta. Sí. O quizás no te gusta ni el sabor, pero te gusta quedar medio chambriadito, no sé. Hay un montón de gente, de hecho, como en mi comunidad que me dice como, en verdad me di cuenta que nunca me ha gustado tomar y como que lo hacía porque había que hacerlo y Claro. ahora que, no sé, descubrí los mocktails, por ejemplo, ya no tomo y bacán, ¿cachai? Como que hay mucha gente que lo hace a pesar de que no le gusta. Además que lo mismo que con la imagen, en nuestra generación también se asociaba mucho a, no sé, a una buena conversación, a un Ser más momento de bacán, negocio, claro. a hacerse Bueno, también, más bacán. O sea, cuando las marcas de cigarro eran como el gallo súper top. Sí. Entonces, también hay un tema de marketing importante que nosotros vivimos con eso y por eso nos ha costado mucho. Ahora, en las nuevas generaciones, yo veo a mi hijo y, o sea, me encanta esto que se está dando como de estos carretes en café. Sí. Me encanta, o sea, yo soy de la fiesta de día. O sea, Exacto. a mí me encanta bailar, me encanta carretear, pero así como con todos los sentidos. Sí, po. ¿Cachai? O sea, siempre fui la que me fui primero, después de esa situación de que tuve que dejar de tomar, siempre fui la que me iba primero, la que, o sea, mis amigas saben, o sea, Claro. al final no me inviten a un carrete tan tarde, porque no voy a ir. Oye, y entonces tú, ya, te dijeron que tenías que dejar de tomar durante, no sé, pues estos 2 años, y ahí al tiro cambió tu relación con el alcohol, como que ahí dijiste, como ya, en verdad voy a tomar de vez en cuando, o como que estaba ahí ansiosa, como... No sé si cambió al tiro. O sea, no sé si cambió el tiro porque igual eso fue en los primeros años de universidad. Después, obviamente, empecé a tomar de nuevo, pero más social. Ya estaba más grande. Pero yo te diría que mi verdadera relación como de decidir que una copa no me da más valor, no me da más credibilidad, es después de que soy mamá. Y cuando ya empiezo a entender este concepto de esta imagen coherente. Perfecto. Porque al final es como lo mismo, la misma relación que tuve como con el estrés, Sí. por ejemplo. Yo era súper estresada, o sea, andaba todo el día corriendo, insoportable. Y cuando yo dije, la mujer que quiero ser, una mujer elegante, empresaria, nunca he visto una empresaria o alguien que es como exitosa, que yo la veo como estresada. Entonces dije, no, pues, no puede ser eso. Entonces, como que empecé a ver referentes y lo mismo con el tema del trago, como que tú empezabas a ver referentes, a ver, ¿a quién me quiero parecer? O sea, ¿de verdad quiero al otro día tener vergüenza de que si bailé y perré hasta abajo cuando nunca lo habría hecho? Claro. O sea, ¿hasta dónde está esta como gratificación inmediata? Sí. Entonces, pero siento que es con el tiempo, como que uno va madurando. Claro, tuve esa situación que fue obligado, que no lo pasé bien porque me cargó, porque me sentí medio aislada. Pero después cuando tú te vas dando cuenta que empiezas tú a elegir y que no es que lo que hacen en los otros va a ser lo que te hace sentido. Y hoy día, no sé, por ejemplo, en mi familia que somos súper aclanados y que les encanta que el picoteo, que juntarnos a tomarnos algo. Siempre mis hermanos, bueno, tomemos una cervecita y yo, o sea, tú les preguntas, yo soy la que no toma. Claro. O sea, de repente, una copita de vino, sí, me gusta, pero no lo tengo dentro de un hábito diario. No, pero Perfecto. por decisión, porque sí me podría tomar una copa todos los días. Claro. ¿Me explico? O sea, yo me doy cuenta que es algo que decido postergar por lo mismo, por mi propósito, por Sí. lo que quiero lograr. O sea, feliz me tomaría ahora en vez de un café un pisco sour, porque al final es rico, porque eso sí me gusta. Pero yo digo, ¿a dónde me lleva esa decisión? Por eso es lo mismo de cómo yo transito esta incomodidad. Es incómodo no tomarte el vino con todo el mundo. Es incómodo. Sí. ¿Te sientes rara? Sí. Porque todavía seguimos así. Quizás las generaciones más chicas hoy día está de moda no tomar, pero ahí antes no. ¿Cachai? Entonces, claro, es una incomodidad, sí, pero no la vivo desde la culpa, desde el miedo, desde la vergüenza, como esas vibraciones bajas que te Claro. dicen. La vivo desde una paz, desde una tranquilidad, desde una gratitud de que puedo tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no me hace ni mejor ni peor persona. Excelente. O sea, yo creo que esa es como el goal, como poder decidir. O sea, en mi caso yo nunca pude lograr eso, así que yo lo tuve que cortar para siempre, pero qué bacán como poder lograr ese equilibrio al final. O sea, tú decides cuándo, cuánto, y en el fondo estás muy consciente de esa decisión cuando lo haces. Y también lo que me pasó, ahora ya cuando mi hijo tiene sobre 10 años,
que cuido mucho el que él vea cómo la mamá disfruta. Sí. Porque sobre todo en la playa pasa mucho esto de los carretitos entre los papás, los niños, anda todos dando vuelta, que asadito, o sea, el clima, todo es como un spot ideal. Sí. Pero la verdad que nuestros niños están viéndonos. O sea, si mi hijo todo el tiempo está viendo que yo, todas las veces que me junto con amigos, que disfruto, es con una cerveza, es con un trago, ¿qué es lo que va a querer él? O sea, mi hijo no va a hacer lo que yo le diga, va a hacer lo que él ve. Entonces, muchas veces me he querido tomar algo, pero digo no, porque yo quiero que él vea que la mamá disfruta, se caga la risa, puede bailar, todo, pero tomándose un tecito, tomando agua, tomándose una limonada, o sea, no quiero Claro. que él asocie, porque al ver a su mamá que lo disfruta así, sea como, ya, qué bueno, cuando me toque, cuando pueda Cuando sea, tomarme una claro. cerveza. Exacto, No exacto. quiero que él, o Ay, sea, perdón. él va a decidir. Al final, bueno, lo más probable es que va a probar y va a pasar. Él tiene que transitar su proceso. Pero yo estoy intentando hacer todo para que el fondo poder ser ejemplo. Y al final, eso que dices tú, que él lo decida en su momento, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero en mi caso me pasaba que cuando yo era chica, decía como, es que obvio que cuando sea grande voy a tomar, porque los grandes toman. Eso Claro. es lo que hacen, como que nunca sentí que iba a ser una decisión que yo podía tomar, ¿cachai? Era como obvio. Era parte Es del así. crecimiento. Es parte del crecimiento. Exacto. Entonces creo que lo que decís tú es demasiado importante, como esa imagen que tú quieres proyectar como papá, porque al final le podéis decir mil cosas a tu hijo, podéis prohibirle mil cosas, pero ellos ven lo que hacen sus padres. Y ese es el ejemplo. Absolutamente. Y además Y que cuesta, como, yo lo sé, pero... sí, y como viene una etapa como de rebeldía y de buscar Sí. identidad, a mí me encanta todos estos cabros que empiezan a hacer como este boom de no alcohol. Me Sí. encanta. Me encanta porque hay mucho contenido muy bueno, de verdad, muy bueno. Y bueno, además del tuyo, porque me encanta, porque siento que no puede normalizarse. O sea, claro, de repente se habla de las drogas fuertes, de todo, pero el alcohol es una droga más. Lo que pasa es que es legal. Claro. ¿Te das cuenta? Y está normalizado. Hay que desnormalizarlo. Hay que desnormalizarlo. Sí, eso es. Sí, pero sí el deporte ayuda. O sea, cuando nosotros decidimos tener un estilo de vida diferente, cuando nosotros decidimos empezar a cuidar el cuerpo, pero insisto, desde cómo yo honro mi cuerpo, porque incluso en el mundo del fitness, o sea, hay mucha mugre que la gente se pone por solamente tener los abs marcados. Bueno, también. Entonces, ahí es donde hay que ser coherente. Y ahí es donde yo siempre digo, o sea, ¿por qué y para qué? Oye, ¿y cómo el alcohol afecta en el ámbito deportivo y como de, no sé, la generación de músculos, como en los objetivos deportivos? ¿Cómo puede afectar? Bueno, el alcohol al final es azúcar. Sí. O sea, yo siempre digo, nuestro cuerpo es como que es una máquina perfecta. Imagínate fuera un Ferrari, ¿ya? ¿Qué combustible le echas a ese Ferrari? ¿Le echas agua? No funciona. ¿Le echas 93? No. Le tienes que echar el mejor combustible. ¿Por qué? Porque hay un valor asociado. Bueno, nuestro cuerpo es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el valor del combustible. Entonces, de repente, estamos preocupados de solamente cómo nos vemos por fuera y nos olvidamos de lo más importante que es el combustible. Cómo yo me alimento. ¿Qué le pongo a mi cuerpo? ¿Ya? Y cuando mi alimentación está basada en azúcar, mi cuerpo no va a funcionar bien. Hay inflamación, hay degeneración, o sea, no va a funcionar. Entonces, si yo quiero realmente sacar el máximo potencial de mi cuerpo, de mi imagen física, debo partir por bajar los niveles de azúcar. Yo siempre digo, hagan un esfuerzo y tratar de estar 7 días, 7. Y ahí uno se da cuenta, y lo asocio al azúcar, porque al final el alcohol es pura azúcar, que debe pasar un poco cuando una persona está con mucho alcohol y tiene que dejar de comer. Vienen síndromes o signos de abstinencia, y lo pasas mal. Bueno, es lo mismo. O sea, para mí alcohol es azúcar, absolutamente. La diferencia es que además te distorsiona. Claro. Pero no, o sea, a mí no me cabe en la cabeza como de repente grandes deportistas, no grandes deportistas, situaciones de deporte como un partido, un campeonato de algo, después vayan a este tercer tiempo, así como que no me entra en la cabeza.
La verdad no me entra en la cabeza como gente que está trabajando su cuerpo, entrenando, haciendo deporte, lo terminan con una chela. La verdad que si eres de esas personas, o sea, no hay coherencia. No hay coherencia absoluta, porque al final estás haciendo, estás dañando más tu cuerpo. Sí. Es lo mismo que, por ejemplo, si tú empiezas a entrenar y sobreexiges a tu cuerpo. Nuestro músculo va a crecer con alimentación, cuando rompemos la fibra muscular a través del peso y con el descanso. Si yo no tengo un descanso, mi cuerpo no se va a regenerar. No va a haber recuperación en tu masa muscular. Entonces, si a eso le sumo un mal combustible, definitivamente, sí. Entonces ahí es donde uno ve de repente el gimnasio y ve personas que años y están exactamente igual. Exacto, eso pasa igual. Sí, absolutamente, sí. Para uno tener un cambio físico, tú haciendo 21 días, incluso una semana ya, sacando azúcares, harinas, como para hacer un detox, no estoy diciendo que uno no lo coma, sí. Yo como de todo, o sea, conozco y he experimentado la dieta cetogénica, hago ayunos de repente, hago de todo, lo conozco todo, pero no me caso y no soy estricta ni obsesiva con nada. ¿Por qué? Valoro mucho y respeto a las personas así, pero para mi tranquilidad yo necesito sentirme en libertad. Yo cuando siento restricción me genera mucha ansiedad. Entonces, de repente si quiero hacer, generalmente hago 16 horas de ayuno, pero si de repente quiero hacer un ayuno de 24 horas porque me nace, porque lo quiero hacer, porque lo hago. Si quiero bajar los carbohidratos, lo hago, según el objetivo, ¿vale? Pero es muy importante tener claridad de qué es lo que le voy a dar a mi cuerpo, porque de esa forma voy a lograr el objetivo. Entonces, no es solo pasar años entrenando, no es pasar horas en el gimnasio, son 20 a 30 minutos de manera efectiva, porque el 80% tiene que ver con lo que tú comes, o el 70%, bueno, 20, 80, 30, 70. Sí. Pero lo más importante es tu alimentación y tu descanso. Entonces, si estoy en ese 20% o 30% moviendo la masa muscular haciendo, pero no le estoy dando lo otro, es muy difícil el resultado. Y es peor, lo desgastas de manera acelerada. Exactamente. Oye, muchas gracias, Majo, por todos estos consejos. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiere cambiar hábitos, que quiere lograr objetivos o también que quiere dejar de tomar? ¿Algún consejito aquí para cerrar? Bueno, lo primero creo que tiene que ver con ese autoconocimiento. El por qué lo quieres hacer. ¿Por qué quieres dejar de tomar? ¿Por qué quieres hacer un cambio? O sea, eso para mí es clave. Porque hay que entender que vamos a tener que transitar una incomodidad. Eso está claro, sí. ¿Ya? Si yo no tengo ese porqué poderoso fuerte, es muy fácil abandonar. Pero ese porqué tiene que venir de mí. Sí. No puede venir por otro. Te lo reflejo en cuando yo trabajo con una persona que quiere hacer un cambio de imagen. Yo le digo, ok, ¿cuál es tu punto ideal? Y esto se los digo también a las personas que están viendo el capítulo o escuchándolo. Que hagan una lista o escriban cuál es esa situación actual, cómo se ven hoy día, qué es lo que aman de su cuerpo, qué es lo que rechazan, qué es lo que quieres tener. Ok, esta es mi situación actual, con mis verdades, las habilidades que tengo, las cosas buenas y las cosas que quiero mejorar. ¿Y cuál es mi situación ideal? ¿Cuál es esa imagen ideal que quiero? Puede ser que mi imagen ideal quiero estar tonificada, quiero verme mejor, quiero bajar de peso, quiero dejar el trago. Esa imagen ideal, la única manera de yo poder llegar es que esta imagen ideal, y que no esté tan separada, es que esta imagen ideal venga de lo que yo espero de mí, no de lo que espera mi mamá, mi jefe, mi marido, mis hijos. Porque si no, nunca van a llegar. Sí. Porque nunca va a ser suficiente cuando tu meta está en la aprobación de otros. Diferente es, yo quiero dejar de tomar, yo quiero bajar de peso porque quiero honrar mi cuerpo y llevarlo a la mejor versión que pueda, al menor porcentaje de grasa, porque quiero estar saludable, tener energía, porque tengo el desafío de correr una maratón, porque quiero... whatever, da lo mismo, ¿ya? Pero eso viene de ti. Entonces ahí, esta imagen ideal que está tan ideal, baja y podemos ir generando pequeños hitos o conquistas que tú sientes que avanzas. Y esas conquistas, esos pequeños logros, celébralos. Siempre yo digo. Sí. ¿Y cómo celebrarlos? ¿Y cómo en el fondo anclarlos? Yo siempre le digo a las personas, date por lo menos 10 minutos al día para trabajar y habitar tu cuerpo.
respirar con conciencia, meditar quizá un poquito, moverte, bailar, tener una buena conversación, mirar a los ojos a alguien. Esos pequeños 10 minutos pueden hacer una gran diferencia. Y número 2, también ser consciente de las decisiones que uno hace en cuanto a la alimentación. ¿Esto que voy a comer, esto que me voy a tomar, me da energía o me genera culpa? ¿Desde qué nivel de conciencia lo veo? ¿Me genera culpa, vergüenza, miedo porque me voy a subir de peso? ¿O me genera tranquilidad, paz, relajo? Sí, ¿sabéis que me quiero tomar este traguito porque voy a pasarlo bien, quiero disfrutar? ¿O me quiero comer este pastelito? Sí, porque es un momento de celebrar. Todas las culturas celebramos en torno a la mesa. Entonces, tener tanta restricción no nos permite celebrar. Pero todo viene desde el por qué y para qué. Perfecto. Eso. Ay, qué lindo, Majo. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco un montón. Y nuevamente, ¿cuál es tu Instagram para que la gente que está aquí, si no te conocen, que te vayan a seguir? Ay, sí, bueno, los dejo súper invitados a que vayan a Majo Coach_oficial. Y el 7 voy a tener una masterclass que va a ser gratuita. Va a ser la primera, así que necesito mucho apoyo. Sí. Nunca me he atrevido, o sea, como que siempre yo trabajo el 1 a 1, me gusta esto bien privado. Sí. Pero siento que hoy día la comunidad como que me lo pide y quiero poder hacer esto. Sí, y aparte que es muy poderoso también que entre las personas que estén como en este programa, por ejemplo, puedan también compartir sus experiencias. Sí. Eso es súper bueno. Sí, es súper bueno. Y de hecho, esa es la idea porque ya necesitamos esa comunidad. De hecho, ya tengo algunas de mis clientas que ya son parte de este grupito de Mastermind que va a estar súper lindo. Porque al final, lo que yo trato con este viaje, que es un viaje... se llama Mastermind de Mujeres de Alto Valor, porque para mí un viaje no solamente turístico, es un viaje hacia adentro, es un viaje a conectar, a compartir. Bueno, es bien bonito, ahí otro día les puedo hablar de eso. Pero para mí eso es como el máximo, el vivir esta mejor versión, es habitar esta mejor versión, de lo que me merezco, de poder ver y vivir experiencias extraordinarias y poder como mujer regalarme ese espacio y ponerme en primer lugar. Así que nada, el 7 también los espero en la masterclass. Ahí, bueno, en Instagram voy a estar, seguramente voy a mandarles algún link para que se puedan registrar. Y nada, muchas gracias, Manu. Gracias, de Majo. verdad que haces un trabajo espectacular, muy valiente y muy necesario. Así que gracias. Y gracias por venir de Concón. Sí, de Concón la tenemos aquí. Sí. Muchas gracias. De nada.